¿Es posible que una simple sarta de cuentas contenga más poder transformador que todos los métodos modernos de autoayuda juntos? ¿Que en tus manos tengas, sin saberlo, el arma más poderosa contra la ansiedad, las tentaciones y el vacío interior? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, descubrió que existe una oración tan profunda, tan completa, tan transformadora, que no solo cambia el espíritu, sino que regenera el cuerpo, pacifica las emociones y derrota las fuerzas más oscuras que asedian tu vida interior. Hoy vas a descubrir ese secreto, porque lo que ella experimentó en los claustros silenciosos del Carmelo, tú también puedes vivirlo en medio del ruido del mundo. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. En una noche fría de 1562, en el convento de San José, que ella misma había fundado, Santa Teresa se encontraba postrada ante una imagen de la Virgen María, con las cuentas del rosario entre sus dedos temblorosos. No era una noche cualquiera de oración, era una noche de combate espiritual. Las tentaciones la asediaban como lobos hambrientos, los pensamientos de duda y desánimo golpeaban su mente como piedras contra un cristal frágil. Pero había algo en la repetición de aquellas oraciones, algo en el ritmo pausado de las Avemarías, que comenzó a transformar no solo su espíritu, sino todo su ser. El demonio teme más a un alma que reza el rosario con devoción que a todo un ejército preparado para la batalla, escribiría años después en una de sus cartas, y esa noche comprendió por qué. Mientras sus dedos deslizaban cada cuenta, Santa Teresa experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión de la oración. No era solo su alma la que se elevaba hacia Dios, era su cuerpo entero el que participaba en esa comunicación divina. El ritmo de su respiración se calmaba, la tensión de sus músculos se disolvía, su corazón latía con una cadencia nueva, serena, poderosa. La oración no es solo cosa del alma, observaría más tarde, es la armonía de todo nuestro ser entregándose a Dios. ¿Has notado alguna vez cómo tu cuerpo responde cuando tocas las cuentas del rosario? ¿Has sentido esa paz que parece brotar no solo de tu mente, sino de cada fibra de tu ser? Esa noche, Santa Teresa comprendió que el rosario no es una simple devoción popular, sino una ciencia espiritual completa. Cada Ave María es como una gota de agua que va purificando el alma. Cada misterio contemplado es como una ventana que se abre hacia la eternidad. Cada cuenta que pasa entre los dedos es como un paso más hacia la transformación total del ser humano. Quien reza el rosario con el corazón no solo habla con Dios, escribió, se va apareciendo a Él, y es precisamente en esa transformación donde radica el poder secreto que ella descubrió. El rosario no solo cambia lo que sientes, cambia lo que eres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus pensamientos parecen más claros después de rezar el rosario? ¿Por qué las preocupaciones que te atormentaban minutos antes ya no tienen el mismo peso? Santa Teresa de Ávila tenía una explicación que va mucho más profunda que cualquier teoría psicológica moderna. Para ella, cada cuenta del rosario era como una pequeña muerte al yo desordenado y un pequeño nacimiento al yo centrado en Dios. El alma que persevera en el rosario, escribía en sus notas personales, va mudando de piel como la serpiente, pero hacia la belleza, no hacia la corrupción. ¿Estás listo para descubrir cómo esta transformación silenciosa puede ocurrir también en tu vida? En los primeros meses después de fundar el convento de San José, Santa Teresa observó algo extraordinario en sus hermanas. Aquellas que habían adoptado la práctica diaria del rosario mostraban cambios que iban más allá de lo espiritual. Sus rostros reflejaban una serenidad nueva. Su manera de hablar se volvía más pausada y reflexiva. Sus reacciones ante las dificultades eran más equilibradas. Es como si el rosario fuera limpiando el alma por dentro, anotó en su diario, quitándole las asperezas del carácter y suavizando todo lo que era duro. No era magia,
Era el poder de la oración perseverante actuando como un escultor divino, moldeando poco a poco el carácter hacia la perfección cristiana. La ciencia moderna ha comenzado a confirmar lo que Santa Teresa intuía hace 5 siglos. Los estudios de neuroplasticidad demuestran que la repetición consciente de oraciones produce cambios reales en la estructura cerebral, fortaleciendo las áreas asociadas con la calma, la compasión y la resiliencia emocional. Pero Santa Teresa iba más lejos. Para ella, el rosario no solo cambiaba el cerebro, transformaba el alma misma. Cada Ave María es como una caricia de María sobre nuestra alma, decía a sus novicias, y poco a poco esa alma va tomando la forma del corazón de su madre. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar siendo moldeado suavemente por una fuerza amorosa mientras rezas? El proceso no siempre es fácil. Santa Teresa advertía que al principio el alma puede resistirse a esta transformación, como el barro que se endurece antes de volverse maleable en las manos del alfarero. Habrá días en que el rosario te parecerá pesado, escribía a una de sus dirigidas espirituales, días en que las palabras se sientan secas en tu boca, pero precisamente esos son los días más importantes, porque es cuando el alma está siendo purificada en su profundidad. La transformación verdadera no ocurre en los momentos de consolación espiritual, sino en la perseverancia durante la sequedad, en la fidelidad durante el silencio, en la constancia cuando no se siente nada. ¿Sabías que Santa Teresa experimentó curaciones físicas reales a través del rosario? Que documentó en sus escritos cómo esta oración no solo elevaba su espíritu, sino que sanaba dolencias corporales que los médicos de su época no podían explicar? En una época donde se separaba tajantemente lo espiritual de lo corporal, ella descubrió una verdad revolucionaria. El ser humano es una unidad, y cuando el alma sana, el cuerpo la acompaña en esa sanación. No somos almas encarceladas en cuerpos, escribía en el castillo interior. Somos seres completos en los que cada oración verdadera resuena desde el espíritu hasta la última célula. ¿Te has dado cuenta de cómo tu cuerpo cambia cuando sostienes el rosario entre tus manos? Durante sus frecuentes enfermedades, Santa Teresa recurría al rosario no solo como consuelo espiritual, sino como medicina integral. Describía cómo, mientras rezaba, sentía que una corriente de paz recorría todo su cuerpo, calmando dolores que habían persistido durante días. Es como si cada Ave María fuera una gota de bálsamo divino, anotaba en sus cartas a las religiosas enfermas de otros conventos, que no solo toca el alma, sino que desciende hasta sanar lo que está roto en nuestro cuerpo. Los médicos modernos comenzarían a entender esto siglos después. El estrés y la ansiedad causan inflamación, dolor crónico y múltiples enfermedades, mientras que la paz profunda activa los mecanismos naturales de sanación del organismo. La neurociencia contemporánea ha validado las observaciones de Santa Teresa de manera sorprendente. Cuando rezamos el rosario, se activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la regeneración celular. La frecuencia cardíaca se regulariza, la presión arterial disminuye, se liberan endorfinas naturales que actúan como analgésicos y se fortalece el sistema inmunológico. Pero Santa Teresa iba más allá de estos beneficios físicos. Para ella, el cuerpo se convertía en colaborador de la oración, no en obstáculo. Cuando rezo el rosario, escribía, siento que mis manos, mi respiración, mi corazón, todo mi ser participa en este diálogo con el cielo. ¿Has notado cómo tu respiración se vuelve más profunda y tranquila mientras deslizas las cuentas? El tacto mismo de las cuentas era, para Santa Teresa, parte fundamental de esta integración cuerpo-alma-espíritu. Cada cuenta tocada era como un ancla que mantenía la atención centrada. Cada movimiento de los dedos era como una danza silenciosa con lo divino. Nuestras manos fueron hechas para tocar lo sagrado, reflexionaba,
y el rosario las consagra a ese propósito noble. Los estudios actuales sobre terapia táctil confirman que ciertos tipos de contacto físico, repetitivo y consciente pueden reducir la ansiedad, mejorar la concentración y facilitar estados meditativos profundos. Santa Teresa había descubierto esto hace 5 siglos, no a través de laboratorios, sino a través de la experiencia mística vivida en la intimidad de su relación con Dios. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a rezar con todo mi ser. Tu testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para comenzar este camino de transformación integral. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los tesoros espirituales que pueden cambiar tu vida. ¿Sabías que Santa Teresa consideraba el rosario como el arma más poderosa en la guerra espiritual? ¿Que documentó en sus escritos cómo esta oración simple derrotaba tentaciones que ningún esfuerzo humano había podido vencer? En una época donde las batallas espirituales se libraban sin los distractores del mundo moderno, ella descubrió que el mayor campo de batalla no estaba fuera, sino dentro del alma humana, y que el rosario era la estrategia más efectiva para alcanzar la victoria. El demonio huye del alma que reza el rosario, como el ladrón huye cuando escucha los pasos del vigilante, escribía en sus cartas de dirección espiritual. ¿Estás preparado para descubrir cómo esta arma espiritual puede transformar también tus luchas interiores? Una noche de 1571, mientras Santa Teresa enfrentaba una de las crisis espirituales más intensas de su vida, experimentó de primera mano el poder del rosario contra las tentaciones más sutiles. No eran tentaciones groseras contra la castidad o la caridad, sino algo mucho más peligroso: tentaciones contra la esperanza, susurros internos que le decían que todo su esfuerzo espiritual era inútil, que Dios la había abandonado, que su reforma del Carmelo estaba destinada al fracaso. En esa hora oscura, escribiría después, tomé mi rosario como quien toma un escudo antes de la batalla y comencé a rezar no con sentimientos dulces, sino con determinación férrea. Cada Ave María era como una flecha disparada contra la desesperanza. Cada misterio contemplado era como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Lo que Santa Teresa experimentó esa noche, la ciencia moderna lo está comenzando a comprender. Cuando rezamos el rosario en momentos de tentación, activamos múltiples mecanismos neurológicos que fortalecen la voluntad y debilitan los impulsos destructivos. La repetición rítmica de las oraciones genera ondas cerebrales alfa asociadas con estados de calma y control emocional. La meditación en los misterios activa la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones racionales y el autocontrol. Pero Santa Teresa iba mucho más allá de estos mecanismos naturales. Para ella, el rosario abría un canal directo de gracia divina que transformaba la tentación en oportunidad de crecimiento espiritual. La tentación más peligrosa, enseñaba Santa Teresa a sus dirigidas, no es la que nos empuja hacia el mal evidente, sino la que nos aleja poco a poco del bien verdadero. Por eso el rosario era tan efectivo. No solo fortalecía contra las tentaciones dramáticas, sino que inmunizaba el alma contra la mediocridad espiritual, contra la tibieza, contra el conformismo religioso que mata lentamente la vida interior. Cada cuenta del rosario era como una vacuna contra la indiferencia. Cada misterio contemplado era como un antídoto contra el olvido de Dios. Quien reza el rosario fielmente, afirmaba, no puede permanecer tibio por mucho tiempo, porque esta oración despierta necesariamente el amor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Santa Teresa insistía tanto en contemplar los misterios del rosario y no solo en repetir las oraciones?
¿Por qué dedicaba largos párrafos en sus escritos a explicar cómo cada escena de la vida de Cristo y María podía transformar las heridas más profundas del alma humana? Ella había descubierto que los misterios del rosario no son simples recordatorios históricos, sino ventanas abiertas hacia la sanación interior, espejos donde el alma puede mirarse y descubrir que cada dolor humano encuentra su medicina en algún momento de la vida de Jesús y María. Cada misterio es como una llave, escribía en el castillo interior, que abre las puertas cerradas de nuestro corazón herido. Durante los años más difíciles de su vida, cuando enfrentaba la incomprensión de sus superiores, las críticas de sus contemporáneos y las dudas sobre su propia misión, Santa Teresa encontró en los misterios dolorosos del rosario un consuelo que ninguna palabra humana podía ofrecer. Al contemplar a Cristo en su agonía en el Getsemaní, comprendía que su propia angustia no era abandono de Dios, sino participación en el sufrimiento redentor. Al meditar en María al pie de la cruz, descubría que el dolor maternal no destruye, sino que purifica y fortalece. En cada misterio doloroso, anotaba en su diario, encuentro no una explicación para mi dolor, sino una compañía que lo transforma en amor. Los misterios gozosos eran, para Santa Teresa, medicina contra la desesperanza y el desaliento. Cuando la reforma del Carmelo parecía imposible, cuando los recursos escaseaban y las oposiciones se multiplicaban, ella contemplaba la Anunciación y redescubría que Dios puede hacer posible lo imposible cuando encuentra un corazón disponible. Al meditar en la Visitación, comprendía que ningún bien realizado en nombre de Dios permanece estéril, aunque no veamos inmediatamente sus frutos. Los misterios gozosos, escribía a una de sus fundadoras, nos enseñan que Dios actúa en el silencio, en lo pequeño, en lo que el mundo considera insignificante, pero que Él transforma en instrumento de salvación. Los misterios gloriosos se convertían en la experiencia de Santa Teresa, en anticipos de la vida eterna, que daban sentido a todos los sufrimientos presentes. Al contemplar la resurrección, no solo recordaba un evento histórico, sino que experimentaba en su propia alma la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, ni la muerte física, ni las múltiples muertes interiores que acompañan la vida espiritual. Cada vez que medito en la ascensión, confesaba en una carta a San Juan de la Cruz, siento que mi alma se agranda, que mis horizontes se expanden, que las pequeñeces de este mundo toman su verdadera dimensión. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que tus problemas se relativizan cuando contemplas los misterios eternos? ¿Sabías que Santa Teresa consideraba la constancia en el rosario más importante que los éxtasis místicos? ¿Que prefería un alma que rezara fielmente sus 5 decenas diarias sin sentir nada especial, a otra que experimentara arrobamientos pero fuera inconstante en la oración? Ella había comprendido algo que la espiritualidad moderna a menudo olvida. La transformación verdadera no ocurre en los momentos extraordinarios, sino en la fidelidad cotidiana a las prácticas sencillas. El rosario diario, escribía en El Camino de Perfección, es como el agua que día tras día desgasta la piedra más dura, hasta convertirla en tierra fértil donde Dios puede sembrar sus gracias más preciosas. En los primeros años de su reforma carmelitana, Santa Teresa estableció el rosario diario como regla fundamental en todas sus fundaciones, no como penitencia, sino como gimnasia espiritual. Observaba cómo las novicias que mantenían esta disciplina desarrollaban una fortaleza interior que las sostenía en las pruebas más duras, mientras que aquellas que abandonaban la práctica por pereza o porque no sentían nada permanecían frágiles ante las primeras dificultades. La constancia en la oración, enseñaba, es como el ejercicio del cuerpo. Al principio cuesta, parece inútil, no se ven resultados inmediatos, pero quien persevera descubre que ha desarrollado músculos espirituales que ni él mismo sabía que tenía.
La disciplina del rosario diario creaba, según Santa Teresa, una estructura interna que ordenaba todo el día y toda la vida. Era como una columna vertebral espiritual que mantenía erguida el alma incluso cuando las emociones fluctuaban, cuando las circunstancias eran adversas, cuando la fe parecía débil. Quien reza el rosario cada día a la misma hora, observaba en sus notas sobre la vida comunitaria, está tejiendo una red invisible de gracia que lo sostendrá cuando lleguen las tormentas. No se trataba de superstición o rutina mecánica, sino de crear cauces estables por donde pudiera fluir la vida divina hacia el alma humana. Pero Santa Teresa advertía contra una disciplina puramente externa. Para ella, la verdadera constancia en el rosario no era solo rezar las 50 Avemarías cada día, sino mantener durante toda la jornada el espíritu de recogimiento y la atención amorosa a Dios que el rosario cultivaba. El rosario bien rezado, escribía, no termina cuando guardamos las cuentas, sino que impregna todo el día con su fragancia, de modo que nuestros trabajos se vuelven oración, nuestras conversaciones se purifican y nuestros descansos se llenan de la presencia silenciosa del cielo. ¿Has notado cómo el rosario matutino puede cambiar el sabor de todo tu día? ¿Te has dado cuenta de que el rosario tiene un ritmo natural que parece sincronizarse con los latidos de tu corazón? ¿Que cuando lo rezas pausadamente, tu respiración se acompasa con el fluir de las oraciones de una manera que calma todo tu ser? Santa Teresa de Ávila había observado este fenómeno siglos antes de que la ciencia descubriera la importancia de la coherencia cardíaca para la salud física y emocional. Para ella, el rosario no era solo una oración, sino una danza interior del alma con Dios, un ritmo sagrado que armonizaba todos los desórdenes del corazón humano. Cuando rezo el rosario despacio, escribía en una carta a la Madre Ana de San Bartolomé, siento que mi corazón aprende a latir al compás del corazón de Jesús. En los momentos de mayor agitación interior, cuando las preocupaciones se arremolinaban en su mente como hojas en una tormenta, Santa Teresa recurría al ritmo pausado del rosario como a un ancla que la devolvía a la serenidad. No luchaba contra la agitación, no se esforzaba por reprimir los pensamientos turbulentos, sino que simplemente comenzaba a rezar, dejando que el ritmo suave de las Avemarías fuera calmando poco a poco la tempestad interior. Es como si el rosario fuera una canción de cuna que Nuestra Señora canta a nuestro corazón inquieto, reflexionaba, hasta que encuentra su ritmo natural, que es el ritmo de la confianza en Dios. La ciencia moderna ha confirmado lo que Santa Teresa intuía. Cuando repetimos conscientemente una oración a un ritmo específico, se activa el nervio vago, que es responsable de la respuesta de relajación del organismo. Pero más allá de estos beneficios fisiológicos, Santa Teresa descubría una dimensión espiritual profunda en este ritmo sagrado. Para ella, cada cuenta del rosario era como un paso en una procesión invisible hacia el corazón de Dios. Cada Ave María era como una nota en una sinfonía eterna que comenzaba en la tierra, pero se completaba en el cielo. El tiempo del rosario, escribía, no es tiempo perdido del día, sino tiempo ganado para la eternidad. Este ritmo sagrado del rosario creaba, según la experiencia de Santa Teresa, una especie de respiración espiritual que oxigenaba el alma. Así como el cuerpo necesita respirar constantemente para mantenerse vivo, el alma necesita este ritmo de oración para mantenerse unida a su fuente divina. Quien interrumpe por mucho tiempo el rosario, advertía a sus dirigidas, es como quien contiene la respiración. Puede resistir un tiempo, pero al final se ahoga espiritualmente. Por eso insistía en que esta oración no fuera vista como una obligación más, sino como una necesidad vital, como el latido del corazón que mantiene viva la circulación de la gracia en el alma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Santa Teresa, siendo una de las místicas más elevadas de la historia, nunca abandonó la práctica simple del rosario?
¿Por qué quien experimentaba éxtasis, visiones y uniones espirituales extraordinarias seguía rezando humildemente sus Ave Marías como cualquier cristiano sencillo? Ella había descubierto uno de los secretos más profundos de la vida espiritual. La repetición santa no es el enemigo de la oración elevada, sino su fundamento más sólido. En cada Ave María repetida con amor, escribía en las moradas: el alma se va acostumbrando al ritmo del cielo, hasta que un día descubre que ya no necesita esforzarse por unirse a Dios, porque nunca se ha separado de Él. Para Santa Teresa, la repetición de las oraciones del rosario no era monotonía, sino profundización. Cada vez que pronunciaba «Dios te salve, María», no estaba repitiendo mecánicamente una fórmula, sino redescubriendo la frescura de ese saludo angélico como si lo escuchara por primera vez. Es como el amado que no se cansa de decir «te amo» a su amada, explicaba a sus novicias. Cada repetición no disminuye el amor, sino que lo intensifica, lo purifica, lo hace más verdadero. Había comprendido que en la repetición consciente y amorosa se abría un espacio interior donde lo humano se encontraba con lo divino. Los neurocientíficos modernos han descubierto que la repetición meditativa de oraciones produce cambios profundos en la estructura cerebral, fortaleciendo las conexiones neurales asociadas con la experiencia de trascendencia y unidad. Pero Santa Teresa iba mucho más allá de estos hallazgos científicos. Para ella, la repetición del rosario era un entrenamiento en la eternidad, una preparación para el estado bienaventurado donde los santos no se cansan de repetir «Santo, Santo, Santo» ante el trono de Dios. En el cielo, escribía, no habrá variedad en la oración, sino profundidad infinita en la misma adoración, y el rosario nos enseña ya en la tierra ese arte divino. Durante sus experiencias místicas más elevadas, Santa Teresa testificaba que el rosario no desaparecía, sino que se transfiguraba. Las palabras se llenaban de una luz interior que las hacía nuevas. Cada cuenta se convertía en un universo de contemplación. Cada misterio se abría como un libro infinito donde podía leer la historia de la salvación desde una perspectiva eterna. Cuando el alma llega a la unión verdadera con Dios, revelaba en sus escritos más íntimos, descubre que nunca ha dejado de rezar el rosario, sino que ahora lo reza con el corazón de María, con la mente de Cristo, con el amor del Espíritu Santo. ¿Estás preparado para que tu rosario se transforme en puerta de entrada a esta unión transformante? ¿Sabías que Santa Teresa experimentó la protección concreta de la Virgen María de maneras tan reales que las documentó como hechos históricos verificables? Que en sus escritos relata cómo, en los momentos de mayor peligro espiritual o físico, bastaba invocar el nombre de María para que las fuerzas del mal retrocedieran y las soluciones aparecieran de manera inesperada? Para ella, cada Ave María no era solo una oración dirigida a la Madre de Dios, sino una invocación que activaba una protección maternal que envolvía toda su existencia. María no es solo la que intercede por nosotros, escribía en el libro de la vida. Es la que nos cubre con su manto, nos protege con su mirada, nos defiende con su presencia maternal. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar protegido cuando rezas el rosario? En 1577, durante una de las persecuciones más intensas contra su reforma carmelitana, cuando parecía que todo su trabajo iba a ser destruido por las autoridades eclesiásticas, Santa Teresa vivió una experiencia que marcó profundamente su comprensión del poder protector del rosario. Esa noche, después de rezar sus 5 decenas con especial fervor, se retiró a descansar con el alma angustiada pero confiada. En sus propias palabras,
sentí claramente la presencia de Nuestra Señora junto a mi lecho, no con los ojos del cuerpo, sino con una certeza mayor que la que dan todos los sentidos. Me dijo sin palabras que no temiera, que ella había tomado bajo su protección especial la obra de la Reforma y que todo lo que parecía perdido sería restaurado. Al día siguiente llegaron noticias inesperadas que cambiaron completamente la situación a favor de sus conventos. Santa Teresa comprendía que cada Ave María era como una hebra de un tejido invisible de protección que la Virgen María iba tejiendo alrededor de quienes la invocaban con constancia. No se trataba de una protección mágica o supersticiosa, sino de la acción maternal de quien había sido constituida por Dios como madre de todos los redimidos. María conoce las necesidades de sus hijos antes de que ellos mismos las conozcan, escribía, y cuando rezamos el rosario no solo le pedimos ayuda, sino que le damos permiso para actuar en nuestras vidas con esa sabiduría maternal que todo lo ordena hacia nuestro bien verdadero. Cada Ave María era como decir: Madre, haz en mi vida lo que sabes que necesito, aunque yo no lo comprenda. La protección maternal de María a través del rosario no se limitaba, en la experiencia de Santa Teresa, a los peligros extraordinarios, sino que se extendía a todas las dimensiones de la vida cotidiana. Observaba cómo las religiosas que rezaban fielmente el rosario parecían estar preservadas de tentaciones que destruían a otras, cómo encontraban soluciones inesperadas a problemas aparentemente insolubles, cómo mantenían la paz interior incluso en medio de las circunstancias más adversas. Es como si María fuera preparando el camino ante los pasos de sus hijos devotos, reflexionaba, apartando las piedras que podrían hacerlos tropezar, enviándoles la luz que necesitan para no perderse, dándoles la fuerza justa para cada desafío. ¿Has notado cómo tu vida parece más ordenada y protegida cuando mantienes la fidelidad al rosario diario? ¿Es posible que al final de este camino del rosario te encuentres con una versión de ti mismo que ni siquiera podías imaginar al comenzar? ¿Que aquella persona que un día tomó por primera vez las cuentas entre sus manos, buscando quizás solo un momento de paz, descubra después de meses o años que se ha convertido en alguien completamente nuevo? Santa Teresa de Ávila, al final de su vida, podía testimoniar con absoluta certeza que el rosario no había sido solo una devoción más en su camino espiritual, sino el hilo conductor que había tejido su transformación completa. Cuando miro hacia atrás, escribía en sus últimas cartas, veo que cada Ave María fue como una semilla plantada en el jardín de mi alma y ahora, al final del camino, contemplo una cosecha que supera todo lo que pude imaginar. ¿Estás preparado para descubrir qué tipo de cosecha puede producir el rosario en tu propia vida? En los últimos años de su vida, cuando ya había fundado 17 conventos y su reforma se había extendido por toda España, Santa Teresa solía decir que su mayor milagro no habían sido las visiones, ni los éxtasis, ni las curaciones extraordinarias que había experimentado, sino la transformación gradual y constante que el rosario había obrado en su carácter. Aquella mujer que en su juventud había sido vanidosa, impaciente, dada a las conversaciones mundanas y a los gustos superficiales, se había convertido en un modelo de humildad, paciencia, profundidad espiritual y desprendimiento total. El rosario, confesaba, me ha ido puliendo como el agua pule la piedra, quitándome las asperezas del carácter, suavizando mi genio, ordenando mis afectos, hasta hacer de mí algo que se parece un poco al corazón de María. La transformación no había sido solo espiritual, sino integral. Su cuerpo, que en la juventud había estado plagado de enfermedades misteriosas que parecían tener raíces psicosomáticas, había encontrado un equilibrio nuevo. Su mente, que antes se dispersaba en 1000 preocupaciones mundanas, había adquirido una concentración y una claridad que asombraban a quienes la conocían. Su espíritu, que había pasado por sequedades terribles y noches oscuras del alma, había alcanzado una unión con Dios tan estable
que ya no dependía de consolaciones sensibles. «Soy la misma Teresa de siempre», escribía con humor en una carta a su hermano Lorenzo. «Pero también soy completamente otra. Es el milagro del rosario. Te cambia sin que dejes de ser tú mismo. Te perfecciona sin destruir tu personalidad». Al final de su vida, Santa Teresa podía afirmar con toda verdad que el rosario había sido su escuela de santidad más completa. Había aprendido la humildad contemplando la humildad de María en la Anunciación. Había desarrollado la paciencia meditando en los años ocultos de Nazaret. Había fortalecido su esperanza recordando la resurrección de Cristo. Había purificado su amor contemplando el dolor de María al pie de la cruz. Cada misterio había dejado su huella en su alma. Cada cuenta había sido un paso hacia la perfección cristiana. Cada Ave María había sido una semilla de transformación. Quien persevera en el rosario, afirmaba en sus últimos escritos, no puede evitar parecerse cada vez más a Cristo, porque esta oración nos configura gradualmente con los sentimientos, los pensamientos y el corazón mismo del Salvador. Y al final, cuando se preparaba para el encuentro definitivo con su esposo divino, pudo decir con toda sinceridad: «Voy a ver a aquel que he estado contemplando en el rosario toda mi vida. Voy a encontrarme con María, que ha sido mi madre y mi maestra en esta escuela de amor. Voy a casa porque el rosario me ha enseñado que el cielo no